Engañó a su novia, sin saber la sorpresa que ella le tenía el día de su boda. La noticia del matrimonio entre Silvana y Marcos había recorrido a toda la familia. Meses antes de la ceremonia, parecían una pareja tranquila y muy estable, lejos de escándalos. Silvana trabajaba en una pequeña empresa de contabilidad, y Marcos administraba un negocio de venta de repuestos de autos. La gente cercana decía que la relación era sólida. Habían pasado 5 años juntos, y todo apuntaba a una boda sencilla rodeada de amigos y familiares. Pero en las semanas previas a la boda, algo empezó a cambiar en Marcos. Todo comenzó una noche en el bar, donde solía reunirse con su amigo, Javier. Después del trabajo, Javier siempre había sido directo y un poco imprudente con sus opiniones. Aquella noche, observó a Marcos en silencio durante varios minutos antes de hablar. «Te vas a casar en 2 semanas», dijo mientras dejaba el vaso sobre la mesa. Marcos asintió con una sonrisa que parecía forzada. Entonces Javier soltó una frase que cambió el ambiente. «Si tienes dudas, este es el último momento para hacer lo que quieras». Marcos no respondió de inmediato. Se quedó mirando el hielo derritiéndose en su bebida. Las dudas habían empezado días antes, cuando una antigua compañera de universidad volvió a aparecer en su vida. Su nombre era Daniela. Trabajaba ahora en otra ciudad. Había regresado solo por unos días. Se encontraron por casualidad en una cafetería, y la conversación se dio muy fácil, como si el tiempo no hubiera pasado. Desde ese día comenzaron a intercambiar mensajes. Al principio eran comentarios simples sobre recuerdos de la universidad. Luego las conversaciones se hicieron más largas. Una noche Daniela lo invitó a cenar. Marcos dudó durante horas antes de responder. Finalmente aceptó. El restaurante estaba lleno de gente y música suave. Daniela habló de su trabajo y de sus viajes, y de lo diferente que era su vida ahora. Marcos escuchaba con atención. Aquella noche, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Al final de la cena Daniela le preguntó algo directo. ¿De verdad te vas a casar? Marcos miró la mesa. Sí. Daniela sostuvo su mirada unos segundos. ¿Seguro de esa decisión? Marcos no contestó de inmediato. Aquella pausa fue suficiente para que Daniela entendiera algo. Esa noche terminaron caminando por el malecón de la ciudad. La conversación se volvió más personal y más peligrosa. Una semana antes de la boda Marcos volvió a salir con Daniela. Esta vez la distancia entre ambos desapareció. El encuentro terminó con un beso que ninguno detuvo. Marcos regresó a casa tarde. Silvana estaba sentada en la sala revisando algunas listas de la boda. Invitados, flores, detalles del salón. Levantó la mirada cuando Marcos entró. «Llegaste tarde», dijo con una voz tranquila. «Demasiado trabajo», respondió Marcos sin mirarla demasiado. Silvana no preguntó nada más. Durante los días siguientes, Marcos siguió viendo a Daniela en secreto. Pensaba que todo quedaría como una aventura corta antes del matrimonio, algo que nadie descubriría. Pero mientras tanto, Silvana parecía más callada que de costumbre. Una tarde mientras Marcos hablaba por teléfono en el balcón, Silvana lo observó desde la cocina. No dijo nada, solo escuchó algunos fragmentos de la conversación. Cuando Marcos terminó la llamada, ella volvió a revisar tranquilamente unos papeles. El día antes de la boda llegó más rápido de lo esperado. La casa estaba llena de familiares preparando detalles de última hora. La madre de Silvana organizaba cajas con recuerdos para los invitados, y la hermana acomodaba flores en la mesa principal. Marcos pasó la tarde fuera de casa con Javier. El amigo notaba el nerviosismo en cada gesto. «Te ves como alguien que oculta algo», dijo Javier. Mientras caminaban por la calle, Marcos soltó una risa corta. «Todo el mundo tiene secretos». Javier lo miró con seriedad. «Solo ten cuidado. Las mentiras casi siempre aparecen en el peor momento». Marcos ignoró el comentario. Aquella noche regresó tarde nuevamente. Silvana estaba sentada en la mesa del comedor con una pequeña caja cerrada frente a ella. Cuando Marcos entró ella levantó la mirada. «Mañana será un día importante», dijo con calma. Marcos asintió intentando parecer relajado. Silvana empujó la caja hacia el centro de la mesa. «Hay algo que quiero darte mañana durante la ceremonia». Marcos observó la caja con curiosidad. «¿Qué es?». Silvana sonrió de una forma difícil de interpretar. «Una sorpresa». Marcos no le dio demasiada importancia. Pensó que sería algún detalle romántico para la boda. La mañana siguiente llegó con el movimiento típico de una ceremonia. El salón estaba lleno de invitados, música suave y conversaciones entre familiares. Javier se acercó a Marcos en el vestidor mientras ajustaba su corbata. Listo para el gran momento. Marcos asintió aunque el nerviosismo seguía creciendo dentro de él. En otra habitación del salón Silvana se preparaba con su hermana y una amiga cercana. El vestido blanco estaba colgado frente al espejo. Sobre una pequeña mesa descansaba la misma caja que Marcos había visto la noche anterior. La hermana de Silvana la miró con curiosidad. ¿Estás segura de esto? Silvana respiró profundo. Hoy todo debe salir como corresponde. Cerró la caja nuevamente y la guardó en un pequeño bolso. Minutos después comenzó la ceremonia. Los invitados tomaron asiento mientras la música llenaba el lugar. Marcos estaba de pie frente al altar junto al juez civil.
Cuando las puertas del salón se abrieron, Silvana apareció caminando lentamente con una expresión serena. El vestido blanco reflejaba la luz del salón, y muchos invitados comenzaron a sonreír emocionados. Marcos intentó concentrarse en la ceremonia, pero en su mente aparecía la imagen de Daniela. El juez comenzó a leer las palabras formales del matrimonio. Todo parecía avanzar de manera normal, hasta que Silvana levantó la mano suavemente. Antes de continuar dijo con una voz tranquila: «Quiero entregar algo». Los invitados guardaron silencio. Silvana sacó la pequeña caja de su bolso, la colocó sobre la mesa frente al juez, luego miró directamente a Marcos. En ese momento una sensación extraña recorrió la espalda de Marcos. Silvana abrió lentamente la caja. Dentro había un pequeño dispositivo de grabación. El murmullo entre los invitados empezó a crecer. Marcos frunció el ceño sin entender. Silvana sostuvo el dispositivo en su mano. Su mirada seguía fija en Marcos, y entonces dijo una frase que hizo que el ambiente del salón cambiara por completo. «Antes de casarme quiero que todos escuchen algo que descubrí hace unos días». El corazón de Marcos comenzó a latir con fuerza. Silvana presionó un botón en el dispositivo. La grabación comenzó a reproducirse, y lo primero que se escuchó en el salón fue la voz de Marcos hablando por teléfono con Daniela. El silencio entre los invitados se volvió absoluto. Marcos sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, pero lo que nadie imaginaba en ese momento, era que aquella grabación, solo era el comienzo de la verdadera sorpresa que Silvana había preparado para el día de su boda. La voz en la grabación llenó el salón con una claridad imposible de ignorar. Primero se escuchó la risa de Daniela, luego la voz de Marcos hablando con una confianza que ahora resultaba incómoda frente a todos los invitados. En la grabación, Marcos hablaba sobre los encuentros secretos durante las semanas anteriores a la boda. Comentaba que el matrimonio seguiría adelante aún con la aventura oculta. La conversación continuaba con detalles que ya no dejaban lugar a dudas. Los invitados permanecían en silencio absoluto. Algunos miraban a Marcos, otros a Silvana. Marcos estaba pálido. Intentó decir algo pero las palabras no salían. Silvana detuvo la grabación antes de que terminara. El silencio que siguió fue pesado. La madre de Marcos lo miraba con incredulidad desde la primera fila. Javier estaba de pie cerca del altar sin saber qué hacer. Marcos finalmente habló. «Silvana, ¿puedo explicar esto?». Silvana mantuvo la calma. Su voz salió tranquila. «No hace falta explicar nada». Marcos tragó saliva. «¿Cuándo encontraste esa grabación?». «Hace 4 días», respondió Silvana. Algunos invitados intercambiaron miradas nerviosas. Silvana continuó hablando con serenidad. «Esa noche estabas en el balcón hablando por teléfono. Dejaste el móvil sobre la mesa cuando entraste a buscar algo. La llamada seguía activa». Marcos recordó el momento. Silvana siguió explicando. «Escuché lo suficiente para entender lo que estaba pasando. Después activé la grabadora del teléfono». El juez civil observaba la escena sin intervenir. Silvana miró a los invitados antes de continuar. «Muchos pensarán que esto solo es una venganza pública». Hizo una pausa breve. «Pero la sorpresa que mencioné anoche no era esta grabación». Marcos levantó la mirada con confusión. Silvana tomó de nuevo la caja sobre la mesa. Dentro no solo estaba el dispositivo, también había un sobre. Lo abrió con calma frente a todos. Sacó un documento doblado y lo entregó al juez. El juez lo revisó rápidamente. Luego miró a Marcos con una expresión seria. «Este documento indica que la propiedad donde vivirían después del matrimonio ya fue transferida». Marcos frunció el ceño. «¿Transferida a quién?». El juez levantó el documento. «A nombre de Silvana». Un murmullo recorrió el salón. Silvana explicó con voz clara: «La casa que compramos hace 2 años está registrada únicamente a mi nombre desde esta semana». Marcos la miró sorprendido. «¿Cómo hiciste eso?». Silvana respondió sin alterar el tono. «Cuando descubrí la verdad consulté con un abogado. Legalmente la propiedad podía modificarse antes del matrimonio». Javier soltó un suspiro bajo. Silvana continuó: «También cancelé el contrato del negocio que planeábamos abrir juntos después de la boda». Marcos empezó a entender lo que estaba pasando. Durante semanas había pensado que todo estaba bajo control, pero Silvana había estado preparando cada detalle en silencio. La madre de Silvana observaba la escena con orgullo contenido. Silvana miró a Marcos por última vez. Quería que todos vieran la verdad antes de tomar una decisión importante. Respiró profundo. La sorpresa de hoy no era humillarte, era demostrar que siempre es mejor descubrir la verdad, antes de firmar un compromiso para toda la vida. El juez cerró el documento y habló con calma. «Entonces la ceremonia queda cancelada». Las palabras resonaron en el salón. Algunos invitados comenzaron a levantarse lentamente. Marcos seguía inmóvil frente al altar. Daniela estaba entre los invitados del fondo. Había llegado por curiosidad después de recibir un mensaje anónimo el día anterior. Cuando la grabación se escuchó en el salón, su expresión cambió por completo. Ahora observaba a Marcos en silencio. Marcos finalmente habló con voz baja. «Silvana, cometí un error». Silvana lo miró con serenidad. «Un error es olvidar algo pequeño», respondió. «Esto fue una decisión». Marcos no supo qué responder. Silvana tomó el ramo de flores que estaba sobre la mesa, miró a los invitados y sonrió con una calma que sorprendió a todos. «Gracias a quienes vinieron hoy.
Al final la celebración sigue siendo importante. Varias personas comenzaron a aplaudir suavemente. Silvana caminó hacia la salida del salón con paso firme. Su hermana y su madre la siguieron. Antes de cruzar la puerta, Silvana se detuvo un segundo. Miró hacia el altar donde Marcos seguía de pie. Hoy iba a comenzar una nueva vida, dijo. Y así será. Luego salió del salón sin mirar atrás. Minutos después, muchos invitados abandonaron el lugar comentando lo ocurrido. Javier se acercó a Marcos y puso una mano sobre su hombro. Te lo dije hace días, murmuró. Las mentiras siempre aparecen en el peor momento. Marcos no respondió. Se quedó solo frente al altar, observando las flores y las sillas vacías. Mientras tanto, Silvana caminaba hacia el estacionamiento con el vestido blanco moviéndose con el viento suave de la tarde. Había perdido una boda, pero había recuperado algo mucho más importante, la tranquilidad de haber descubierto la verdad, antes de que fuera demasiado tarde. Esta historia deja una lección muy poderosa. A veces la verdad duele, pero descubrirla a tiempo puede evitar una vida llena de engaños. Silvana demuestra valentía e inteligencia, y respeto propio al enfrentar la situación con calma y dignidad. Más que una historia de traición, es una historia sobre el valor de elegir la verdad, y empezar de nuevo con la frente en alto. Suscríbete al canal para más videos.